En el video del día de hoy vamos a resolver la cinemática inversa utilizando el método geométrico para un brazo articulado planar de 2 grados de libertad. Entonces, el brazo al cual le vamos a resolver el problema cinemático inverso es el que se muestra en la figura. Es un brazo que tiene 2 grados de libertad que están representados con las variables articulares Q1, Q2. Las longitudes de cada uno de los eslabones la vamos a llamar A1 y A2. Y el objetivo es encontrar las ecuaciones matemáticas para las variables Q1, Q2 en función del punto E con coordenadas XY. Entonces, para este tipo de brazos, que es un brazo tipo planar de 2 grados de libertad, planar quiere decir que el extremo del brazo se desplaza, los puntos que va a recorrer el extremo del brazo van a ser sobre un plano, que va a ser un plano XY, y para este brazo vamos a tener dos posibles soluciones. Entonces, una primera solución va a ser codo arriba y la otra va a ser codo abajo. Luego más adelante vamos a analizar cuáles van a ser las ecuaciones para poder encontrar la solución para estos dos tipos de configuraciones. A continuación voy a mostrar un video en el cual explico de forma detallada lo que es la solución codo arriba y codo abajo. En la siguiente simulación vamos a ver un brazo articulado de 2 grados de libertad, el que vamos a analizar. Entonces el objetivo es llegar al punto XY en un plano cartesiano. Entonces podemos ver que el primer grado de libertad para la variable Q1 el movimiento es hacia la izquierda, por tal motivo la variable Q1 es positiva. Y la variable Q2, o sea el segundo grado de libertad, como su movimiento es hacia la derecha, va a tener un valor negativo. Entonces ya llegó al punto para el codo arriba. Sería la solución codo arriba. Ahora vamos a ver la solución codo abajo. Entonces para este caso la variable articular Q1 sería positiva. Luego el segundo grado de libertad, la variable sería positiva también y este sería el caso para codo abajo. Entonces continuando con la solución al problema de la cinemática inversa. Entonces recordemos que ya vimos el concepto de codo arriba con la simulación y el concepto de codo abajo. Entonces vamos a arrancar primero con la solución para el problema codo abajo. Entonces tenemos el punto E, que es donde va a estar vamos a tener la posición en X y la posición en Y. Entonces lo primero que vamos a hacer es trazar un triángulo, el siguiente triángulo, que sería el que tenemos acá al lado derecho. Y vamos a resolver este cateto que lo vamos a llamar R, y aplicando el teorema de Pitágoras podemos decir que R al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Ahora vamos a resolver el triángulo interno, siguiente triángulo, y para ello vamos a encontrar el valor de alfa, el ángulo alfa, y recordemos la ley del coseno. Entonces, conocidos los lados del triángulo, podemos hallar el ángulo, el coseno del ángulo opuesto a cada uno de los lados. Por ejemplo, el lado al cuadrado va a ser igual a los lados opuestos, que serían b al cuadrado más c al cuadrado, menos 2 veces el producto de esos dos lados multiplicado por el coseno de A, y A sería el ángulo opuesto al lado A. Entonces, podemos decir que r al cuadrado va a ser igual a a1 al cuadrado más a2 al cuadrado menos 2 veces a1 por a2 por el coseno de alfa, aplicando la ley del coseno. Despejando coseno de alfa, antes coseno de alfa va a ser igual a 1 al cuadrado más a sub 2 al cuadrado menos r2 al cuadrado sobre 2 veces a1 por a2.
Y resolviendo el valor de r al cuadrado en coseno de alfa, entonces nos quedaría de la siguiente forma, coseno de alfa. Para el ángulo, si sumamos el ángulo alfa más Q2, la suma de estos dos ángulos nos da pi 180 grados. Despejando Q2, entonces Q2 sería igual a pi menos alfa. Si aplicamos coseno a ambos lados de esta expresión, entonces nos quedaría coseno de Q2 va a ser igual a coseno de pi menos alfa. Si recordamos la identidad trigonométrica de ángulos más o menos pi, entonces podemos decir que coseno de Q2 va a ser igual a menos coseno de alfa. Entonces, retomando ya la encontrado, entonces podemos decir que coseno de Q2 va a ser igual a menos coseno de alfa. Y coseno de alfa, entonces sería multiplicar coseno de alfa por menos 1. Entonces nos quedaría coseno de Q2 va a ser igual a x2 más y2 menos a sub 1 al cuadrado menos a sub 2 al cuadrado dividido 2 que multiplica a 1 por a2. Ahora recordemos la identidad trigonométrica fundamental que nos dice que la seno al cuadrado de A más coseno al cuadrado de A es igual a 1. Entonces podemos decir, para nuestro caso, ahí podemos encontrar seno de Q2 en función de coseno de Q2, podemos decir que seno de Q2 es igual a la raíz de 1 menos coseno de Q2 al cuadrado. Y tangente, recordemos que tangente de un ángulo es igual al cociente del seno sobre el coseno de ese ángulo. Entonces, reemplazando los valores de seno de Q2, que es igual a raíz de 1 menos coseno de Q2 al cuadrado, sobre coseno de Q2. Entonces, aquí lo recomendable es encontrar las variables articulares en función de tangente y preferiblemente en función de tangente de doble argumento, que es conocida como ATAN2 en los lenguajes de programación. Entonces, si despejamos, entonces podemos decir que Q2 va a ser igual a tangente inversa de raíz de 1 menos coseno de Q2 al cuadrado sobre coseno de Q2. Si reemplazamos los valores de coseno de Q2 al cuadrado, entonces recordemos que coseno de Q2 es x2 más y2 menos a1 al cuadrado menos a sub 2 al cuadrado sobre 2a1 a 2, todo eso elevado al cuadrado sobre el coseno de Q2. Ahora vamos a tomar este otro triángulo de la estructura del brazo. Entonces vamos a hacer otro triángulo que vamos a tener en cuenta para este triángulo el lado A sub 2 y el ángulo Q2. Entonces, el reflejo del lado A sub 2 va a ser A sub 2 coseno de Q2 de este cateto y el reflejo del otro cateto opuesto a Q2 va a ser A sub 2 seno de Q2. Ahora describimos el siguiente triángulo teniendo en cuenta la figura del triángulo interno y vamos a hallar el valor de beta. Vamos a definir un ángulo nuevo que lo vamos a llamar beta y este cateto va a ser igual a la suma de el lado A1 más A sub 2 coseno de Q2 y el cateto opuesto va a ser igual a sub 2 seno de Q2. Entonces si aplicamos tangente de un ángulo, entonces podemos decir que tangente de beta va a ser igual al cateto opuesto, que es A sub 2 seno de Q2, sobre el cateto adyacente, que sería A1 más A sub 2 coseno de Q2. Y para hallar el valor de beta, entonces beta sería igual a tangente inversa de A sub 2 seno de Q2 sobre A1 más A sub 2 coseno de Q2. Entonces ahora vamos a definir otro ángulo que va a ser el ángulo gamma. Entonces vamos a hallar el valor de gamma. Entonces para el triángulo
externo, podemos decir, aplicando tangente, podemos decir que gamma es igual a tangente inverso de y, cateto opuesto que sería y y cateto adyacente que sería x. También podemos decir, acá mirando el ángulo mayor, podemos decir que gamma va a ser igual a Q1 más beta. Despejando para Q1, entonces podemos decir que Q1 es igual a gamma menos beta. Y beta va a ser igual a tangente inverso de A sub 2 seno de Q2 sobre A1 más A sub 2 por coseno de Q2. Entonces ya reemplazando para Q1, reemplazamos lo que es alfa, lo que es gamma y beta. Entonces podemos decir que Q1 es igual a tangente inverso de y sobre x menos tangente inverso de A sub 2 seno de Q2 sobre A1 más A sub 2 coseno de Q2. Entonces, resumiendo, la solución para la posición codo abajo sería la siguiente. Ahora vamos a resolver el problema para la posición codo arriba. Entonces podemos decir acá, de acuerdo ya al video anterior, la única diferencia para resolver Q2, como el eslabón 2 gira hacia la derecha, entonces el valor del ángulo Q2 va a ser negativo. Entonces Q2 va a ser igual a menos coseno inverso de x2 más y2 al cuadrado, ambos al cuadrado, menos a1 al cuadrado, menos a sub 2 al cuadrado sobre 2a1 por a sub 2. Entonces ahora vamos a resolver el siguiente triángulo. Para esta posición codo arriba, describimos el siguiente triángulo y vamos a tener lo que son los ángulos beta, gamma y Q1. Entonces, para el triángulo descrito, gamma va a ser igual a tangente inverso de cateto opuesto que es y sobre el cateto adyacente que es x. Y Q1 va a ser igual a la suma de los ángulos beta más gamma. Ahora vamos a describir en esta posición codo arriba el siguiente triángulo. Entonces, este lado opuesto va a ser a sub 2 seno de Q2 y este lado adyacente va a ser a sub 2 coseno de Q2. Recordemos que acá no podemos tener en cuenta el signo de Q2 porque ya está incluido en la anterior ecuación. Entonces es el ángulo de Q2 positivo porque la siguiente ecuación va a depender de la ecuación anterior. Ahora vamos a escribir el siguiente triángulo y vamos a hallar el valor de beta. Entonces este lado va a ser igual a 1 más a sub 2 coseno de Q2. Entonces resolviendo para el ángulo beta, aplicando tangente, entonces tangente de beta va a ser igual al cateto opuesto que es a sub 2 seno de Q2 sobre el cateto adyacente que sería A1 más a sub 2 coseno de Q2. Entonces resolviendo para beta sería la tangente inversa de a sub 2 seno de Q2 sobre A1 más a sub 2 coseno de Q2. Y alfa, recordemos que gamma es igual a tangente inverso de y sobre x. Y Q1, hemos encontrado que Q1 es gamma más beta. Ahora reemplazando valores para Q1, podemos decir que Q1 es igual a tangente inverso de y sobre x más tangente inverso de a sub 2 seno de Q2 sobre a sub 1 más a sub 2 coseno de Q2. Entonces resumiendo, la solución para codo arriba es la siguiente. La diferencia está en los signos, que aquí sería, para Q1 sería el signo más y para Q2 sería signo menos. Esa sería la diferencia entre las soluciones codo arriba y codo abajo. Entonces resumiendo, podemos ver la solución para codo abajo, las ecuaciones de las variables articulares Q1 y Q2 para codo abajo y para codo arriba.
Aquí hay que tener muy presente este término en las ecuaciones Q2 para ambas soluciones. Este término se debe cumplir, que es x2 más y2 menos a1 al cuadrado menos a sub 2 al cuadrado sobre 2 a 1 a 2 debe ser mayor o igual a 0 para evitar valores complejos en este radical del numerador. Ahora vamos a hablar de un término conocido como el espacio de trabajo. Entonces vamos a conocer lo que es el espacio de trabajo primario, que es conocido también como el espacio de trabajo alcanzable por el extremo del brazo. Son los puntos aquellos a los cuales puede llegar el efector final del brazo, que pueden ser alcanzadas de acuerdo a una orientación. Ya afuera, eso la vamos a llamar WS, Workspace, las siglas en inglés. Entonces, fuera de este espacio de trabajo no encontraremos solución al problema cinemático inverso. Entonces, para todo punto, sería un punto XY, en este caso, que pertenezca a ese espacio de trabajo, con una orientación adecuada, hay por lo menos una solución. Y el otro tipo de espacio de trabajo es el conocido como espacio de trabajo secundario o diestro, omega S2, y en este todas las posiciones pueden ser alcanzadas con cualquier orientación. Entonces acá podemos decir que para todo punto P, XY, que pertenezca a este espacio de trabajo secundario, hay por lo menos una solución para cualquier orientación. La relación que podemos encontrar entre estos dos tipos de espacios de trabajo es la siguiente, es que el espacio de trabajo 2 va a ser un subconjunto o está incluido en el espacio de trabajo primario o alcanzable. Como ya se ha dicho, el espacio de trabajo primario también es conocido como reachable y el espacio de trabajo secundario es conocido como stereos. Entonces, se recomienda para este tipo de brazos que estamos acá analizando que la longitud del eslabón 1 sea mayor que la longitud del eslabón 2 y que las variables articulares ambas estén en el intervalo entre 0 y 360 grados, que es 2pi. Entonces aquí podemos ver el espacio de trabajo que es descrito por este tipo de brazo articulado de 2 grados de libertad planar. Ahora nos preguntamos qué pasaría si las variables articulares, el rango se llevara a la mitad, o sea, estuviera entre 0 y pi. ¿Cuál sería el espacio de trabajo? Entonces el espacio de trabajo se reduce al añadir restricciones a los ángulos. Y la expresión analítica se vuelve un poco más complicada. Entonces aquí podemos ver cuál sería un espacio de trabajo aproximado cuando las variables articulares Q1 y Q2 se encuentran a la mitad, o sea, cuando están entre 0 y 180 grados. Y para tener en cuenta, se recomienda a la hora de hacer la programación del problema cinemático inverso para brazos manipuladores, es utilizar lo mayor posible la función atan2, que es la función de tangente de doble argumento. Entonces aquí en la descripción podemos ver que la función tangente puede tomar dos números que son y y x, o sea, sería el cociente, este sería el comando en programación atan2 entre paréntesis y, x, que es lo mismo que decir que es tangente doble argumento de y sobre x. Esta función retorna el arco tangente de los dos números x y esto es similar al cálculo de la tangente normal que se conoce en las matemáticas, que sería el cociente, la tangente del cociente de y sobre x, excepto que los signos de ambos argumentos son usados para determinar el cuadrante del resultado. Entonces esta es una ventaja que se tiene con la función atan2, que ella nos da todos los signos en los cuatro cuadrantes, a diferencia de la tangente
que se conoce normalmente, que solamente da los ángulos en dos cuadrantes. O sea, no hay diferencia, por ejemplo, si tengo un valor en X negativo y otro valor en Y negativo, ese cociente me daría un valor positivo y me lo colocaría en el primer cuadrante, pero realmente esas coordenadas están ubicadas en el cuarto cuadrante. Entonces, con eso, utilizando la función de atan2 de doble argumento, se soluciona ese problema y se obtiene el signo real del ángulo y nos dice en qué cuadrante se encuentra. Entonces, el resultado de este ángulo se expresa en radianes. Para convertir de radianes a grados se utiliza la función degrees, y en términos estándar de la función arctangente, atan2, la función de doble argumento, pues expresada de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos la definición de la función atan2. Y a continuación vamos a ver un pequeño video sobre un brazo articulado de 2 grados de libertad tipo planar. Entonces aquí podemos ver cómo a medida que se van desplazando el extremo del brazo en las coordenadas X, Y, los ángulos de rotación de las articulaciones van variando. Entonces para cada posición X, Y en el plano se van a encontrar unas variables articulares para Q1 y para Q2.